Bien, seguimos con el tema del acuerdo con los holdouts y la aprobación o rechazo que tiene que hacer el Congreso, y con los diputados Graciela Camaño, Luis Igoña y Miguel Base. Estaba Miguel Base hablando y lo interrumpí. Perdóneme, una pequeña corrección con todo respeto. Yo creo que en realidad la ley autoriza al Poder Ejecutivo a hacer una emisión de bonos para pagar a los fondos buitres. El límite que tiene de la emisión de bonos es justamente el monto para pagar a los fondos buitres. Es decir, y no se establece en la ley precisamente porque, como se siguen agregando fondos a esta renegociación, bueno, pero no está claro, y el Poder Ejecutivo lo está planteando, que el gasto va a ser 11.600 millones de dólares más o menos, que es importante, pero allí está contemplado el capital más los intereses. Y en realidad la deuda externa argentina no crece, porque esa deuda argentina, ya existe esa deuda externa. Argentina lo que va a hacer es hacer una emisión de bonos a 5, 10 y 30 años para pagar esa deuda que ya existe y que ya tiene una sentencia. Esto por ¿Qué un intereses lado. van a tener esos de los tres tramos? Hay distintos arreglos. Hay la oferta. ¿Sabés cuánto le van a costar a la Argentina? Sí, 7%. 15.000 millones de dólares. No, bueno. Los tres tramos le cuestan a la Argentina eso. Pero Argentina hasta acá no toma préstamos en el exterior por 7 puntos. En realidad, todos los Tomando que tome a 7 puntos, eso te da 15.000 millones de dólares. Bueno, pero eso es así. Bueno, yo te digo una cosa, Graciela, si no hacemos esto, si no tomamos esta deuda al 7%, seguimos pagando más del 11% anual. Es decir, que en realidad se produce una reducción importante de los intereses que estamos pagando. Porque esta deuda que vamos a tomar, como digo, la vamos a pagar al 7%. Pero los fondos buitres... Pero perdón, una sola corrección que quería hacerle con todo respeto a Cigoña. Sí. No, pero la verdad es que también orientado en el mismo sentido, lo que decía Graciela, nosotros ya tenemos una sentencia y la verdad es que tenemos que cumplir con esa sentencia. Y la verdad es que no es voluntad de la Argentina pagar las costas del juicio. En cada juicio, en cada uno de estos reclamos, se hizo una negociación distinta y en todo caso se logró una reducción importante de las costas del juicio. Al día de hoy no hay imposición en costas en el fallo de Griesa. Así que la facultad que se le da al Ejecutivo para reconocer honorarios, gastos, etcétera, etcétera, es yo creo absolutamente incorrecta. Claro, porque depende del acuerdo. Perdón, yo no los interrumpí. Perdón. Por otro lado, la deuda existe, sí, pero ojo, que la deuda con sentencia son 4.000 y pico de millones de dólares. La otra, que también se está reconociendo a los llamados holdouts, que no serían los beneficiarios, esos 4 o 5. Lo que se llama Me Too. Exactamente, los Me Too, esos, algunos tienen acciones en marcha, alguna sentencia por allí, pero no hay una sentencia con un monto determinado. Pero yo quiero mostrar una absoluta inconsecuencia. El señor ministro que mandó este proyecto, donde permite pagar honorarios, costas, etcétera, etcétera, permite hacer extensivo el fallo a otras personas. En septiembre del 2013, cuando se presentó un proyecto de ley facultando al Ejecutivo para llevar adelante la negociación, él presentó un proyecto en minoría que textualmente dice en el artículo 2: los términos y condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser iguales, ni mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 536/10. Artículo 2. En el artículo 5, infine, decía en aquel tiempo Prat-Gay, la República Argentina también deberá ser liberada de enfrentar gastos y costas surgidos de las acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo. Y en el final del artículo, prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho. Y en el colmo de los colmos, en los fundamentos dice, en cuarto lugar, consideramos que no se debe suspender la vigencia del artículo 3 de la ley 26.017. Punto.
afirma, no es momento de negociar con los fondos buitres. Algo pasó que le hizo cambiar de La realidad se le cayó Pratgay, encima. cuando era diputado, hace 2 años y pico. Hoy escribe otra cosa. Díganme, ¿cuál sería, porque acá veo que hay muchas críticas al acuerdo tal como está, ¿cuál sería la forma? En primer lugar, se debería caer este acuerdo, ¿no? No, ¿por qué? No, nosotros lo que estamos planteando es, vamos a derogar las 2 leyes como corresponde y vamos a generar un dictamen en el cual no invistamos de tantas atribuciones al funcionario que está actuando en la negociación. Es decir, una cuestión interna. Es decir, que el gobierno... Totalmente. Y con ese dictamen no va a tener ningún inconveniente el ministro, va a poder ir y hacer su trabajo. Exactamente. Pero va a tener que también saber que la deuda pública es responsabilidad de diputados y senadores. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Y yo creo que más de un miembro del oficialismo va a estar de acuerdo, porque no, a ver, hasta hace poco estábamos pidiendo institucionalidad, hasta hace poco estábamos diciendo que había un exceso enorme por parte del Poder Ejecutivo, que se tomaron atribuciones tales como, por ejemplo, modificar la Ley de Administración Financiera en el artículo 37 y convertir al presupuesto en una libreta de almacenero que no sirve para nada, porque hacemos un gasto los diputados y los senadores enorme con la ley de leyes, que es el presupuesto, y resulta que como está modificado el 37 de la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo puede hacer lo que quiere con el presupuesto. Entonces, todas estas cosas que nosotros las peleamos juntos y decíamos que el kirchnerismo era totalitario, porque empecemos a corregirlas. No vengamos solamente con el apuro, necesitamos esto. No, empecemos a corregir aquellas cuestiones en las que estábamos de acuerdo. Nosotros no vamos a cambiar el camino, pero tampoco lo hubiéramos hecho si hubiéramos sido elegidos. Porque sinceramente creemos que el sistema democrático se va a sostener si tenemos la capacidad desde la política de dividir el poder. El poder excesivo y durante tanto tiempo trae problemas. Y esto lo tenemos que resolver nosotros. Pero en esto, Joaquín, estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo. Nosotros incluso puede ser un problema de interpretación, pero estamos de acuerdo en que en esta ley se apruebe el gasto necesario para resolver este problema. Y que después, y yo creo que el Ejecutivo también va a estar de acuerdo, y que después cualquier la modificación del 37 se lo pedimos a... Vos sabés que tuvo una reunión, Sergio, con Alfonso, antes de que se mande el proyecto. No teníamos el proyecto, no lo conocimos, porque en ese momento lo que hicimos fue plantear una serie de cuestiones en las que nosotros advertíamos que no queríamos que estén en la ley y otras que pretendíamos que estuvieran. Por ejemplo, la modificación del 37 de la Ley de Administración Financiera. Bueno, ¿qué dice ese artículo? Es el que determina... La gente No, el 37 de la Ley de Administración Financiera habla del presupuesto y fue modificado, creo que en el año 2003, 2004, y dejó un margen de apertura del presupuesto y de disponibilidad del presupuesto para el Ejecutivo muy grande, que hace absolutamente innecesario que el presupuesto se apruebe en el Congreso, porque después el Ejecutivo puede hacer lo que quiere con el presupuesto. Entonces, nosotros planteamos que como en el endeudamiento, usted también por Constitución tiene, y por la propia Ley de Administración, usted tiene que hacer determinadas adecuaciones presupuestarias. Bueno, macanudo, que no le queden todas las atribuciones para tomar cualquier deuda y después hacer cualquier modificación en el presupuesto para afrontar la deuda. No, si me permite, perdón. A ver, lo que le quería preguntar es porque acá veo que en cuanto al acuerdo que se llegó afuera con los holdouts, hay más o menos acuerdo. El problema es cómo se administra acá adentro el compromiso de deuda. No, yo no estoy de acuerdo... No digo de ellos dos. De ellos dos. Por eso le preguntaba a usted qué es lo que opina sobre eso. Yo creo que el acuerdo es sumamente inconveniente, creo haberlo fundamentado mencionando las cifras, etcétera, la puerta abierta que queda para incorporar a los otros holdouts, etcétera, los riesgos de que accionen después en base a eso, incluso los que estuvieron en la reestructuración del 2005 y del 2010. Yo creo que acá, en el acuerdo ese y en el proyecto de ley, en tanto faculta al Ejecutivo, hay severas cuestiones de responsabilidad
que incluso pueden terminar siendo penales, administrativas seguro, y creo que tiene que haber una intervención previa y un dictamen del Procurador del Tesoro antes de que el Congreso se pronuncie. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Estás haciendo lo mismo que les hacía Lilita a ustedes cuando le decían infame, traidor a la patria. No, yo no usé, perdóname, yo no usé la palabra infame. Pero más o menos. No, de ninguna manera. Ustedes saben en qué términos yo me refiero. Sí, expreso mi opinión. Creo que hay riesgos enormes y repito, sería muy conveniente, creo que necesario, que haya una intervención del Procurador del Tesoro que dictamine respecto. Al procurador la Constitución no lo ha investido de esta responsabilidad. Claro, nosotros. A quien ha investido de esta responsabilidad es a los diputados y a los senadores. Y nosotros tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Porque cuando se endeuda el país, no se trata de simplemente resolver un tema de una generación. Se trata de poner en jaque el presupuesto de generaciones futuras. Yo quiero coincidir con Graciela en esto. Tiene 30 segundos. 30 segundos. Nosotros creemos que hay que resolver el tema de los fondos buitres y que además hay que estudiar muy seriamente para qué nos vamos a endeudar y que ese endeudamiento tiene que pasar por el Congreso y estoy seguro que el Poder Ejecutivo va a estar de acuerdo en esto. Te agradezco a los tres. Gracias. Una pausa.